Bien, ahora vamos a ver el caso en donde el dominio es en 2D, pero que en lugar de que la temperatura del nodo está preestablecida, ahora va a existir un flujo de calor debido a la convección entre el dominio, que en este caso es un sólido, con algún fluido externo a este sólido. ¿Ok? Entonces, el procedimiento que se va a hacer para determinar la temperatura de los nodos de los bordes es mediante el análisis de conservación de energía mediante el uso de volúmenes de control. Entonces, acá se puede observar cuáles van a ser aquellos nodos que vamos a analizar de manera independiente. Habíamos dicho que para los nodos internos se puede usar el método o la expresión de la temperatura que se había calculado para el caso anterior. La novedad ahora es que tenemos que buscar expresiones para las temperaturas tanto de los bordes superior e inferior, como derecho e izquierdo, así como de las esquinas del dominio. Entonces, iniciando con los nodos del borde superior, lo que hacemos es partir de un volumen de control que se observa en la siguiente figura. Entonces, digamos que estos son los nodos en el borde superior. Vean que el distanciamiento entre nodos delta X y delta Y para los nodos horizontal y verticalmente respectivamente. Y lo que hacemos es plantear este volumen de control. ¿Okay? Esto es un volumen de control que a partir del cual se va a plantear la primera ley de la termodinámica. Aquí en la figura de la derecha lo que observamos es un acercamiento a esos nodos del borde superior. Vean que a este nodo se le denomina M mayúscula, N minúscula. El M mayúscula, recuerden que hacía referencia al nodo de la última fila, mientras que el N minúscula era un nodo arbitrario asociado a las columnas. Entonces, el nodo que está a la derecha va a ser M mayúscula, N más 1, y el nodo de la izquierda va a ser M mayúscula, N menos 1. Y en consecuencia, el nodo que está justo por debajo de el nodo M, N va a ser M mayúscula menos 1, N. Entonces, a este volumen de control lo que vamos a hacer es eh, dibujar los flujos de calor que ingresan al volumen de control. Entonces, si este volumen de control tiene una distancia delta X y una altura delta Y medios, dado que si la distancia entre nodos verticalmente es delta Y, entonces esta distancia, esta altura del volumen de control va a ser delta Y medios. Entonces aquí podemos observar los cuatro flujos de calor. El Q1 punto se debe a un flujo de calor por conducción, el Q2 punto también es por conducción, el, 4, el Q4 punto también es por conducción y la novedad acá es que el Q3 punto es por convección. Entonces, si uno planteara la primera ley de la termodinámica, como estamos en régimen estacionario, la suma de estos flujos de calor tiene que ser igual a cero, porque estamos en régimen estacionario. Y lo que tenemos acá, en este primer término, es el flujo de calor debido a Q1 punto. Entonces, esto es un flujo de calor por conducción, por lo tanto, la ley de Fourier lo que establece es que este flujo de calor va a ser igual a X acá por el área. Aquí estamos usando un delta X. El espesor no lo estamos escribiendo de forma explícita, pero aquí eventualmente iría un espesor y no se coloca porque eventualmente se va a cancelar. Entonces, esta área, que es lo que iría aquí, simplemente se pone un delta X. Acá, esta diferencia de temperaturas es justamente el flujo de calor que ocurre entre estos dos nodos de acá. Entonces, lo que vamos a tener es T M mayúscula menos 1, N, menos T, M mayúscula, N, entre delta Y. Aquí el delta Y es la distancia en la dirección en Y que hay entre estos dos nodos. ¿Okay? Ahora, por esta parte, viene el flujo de calor Q2 punto. Entonces, acá lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos el coeficiente de conducción, delta Y medios, entre 2, que va a ser esta distancia. Recuerden que aquí iría multiplicado por una profundidad, por un espesor, pero que, repito, no se coloca en las ecuaciones porque eventualmente se va a cancelar. Y lo que tenemos acá es la diferencia de temperaturas. P, M mayúscula,
n menos 1 menos T m mayúscula, n entre delta X. Este sería el Q3 punto, que sería el flujo de calor por convección, que aquí, en caso de convección, a diferencia de la conducción, el flujo de calor va a ser igual a H1 por el área de sección transversal. El área de sección transversal en este caso sería delta X por un espesor E, que ese espesor E, que sería en la tercera dimensión, no se coloca porque aparece en todos los términos. Entonces, eventualmente se va a cancelar. Y aquí lo que pongo es la diferencia de temperaturas. Recuerden que T infinito hace referencia a la temperatura del fluido y este T m mayúscula, n es la temperatura de este nodo. Y por último, aquí ponemos el Q4 punto. En este caso es coeficiente de conducción por el área de sección transversal, que en este caso va a ser delta Y medios, por un espesor que nuevamente no lo coloco porque, como aparece en todos los términos, eventualmente se cancela, multiplicado por la diferencia de temperaturas entre estos dos puntos de acá. Y dividido entre la distancia entre este nodo con este otro nodo, que resulta ser delta X. La suma de estos cuatro flujos de calor tiene que ser igual a 0 porque estamos en un problema de régimen estacionario. Entonces, ahora lo que hacemos es afirmar que delta X es igual a delta Y. Esto lo que permite es simplificar los cálculos. Y también lo que vamos a hacer es multiplicar en ambos lados de la ecuación por 2 entre K. Cuando yo hago eso, la ecuación se simplifica a esta ecuación que podemos observar acá. Y aquí yo puedo introducir un parámetro adimensional que es el número de Biot. Pero antes de eso lo que voy a hacer es despejar este término, T, m mayúscula, n, y así obtener esta ecuación de acá. Entonces, esta es la temperatura que me he asociado a los nodos de la última fila para cualquier valor de columna. Vean que esto está en función de n minúscula. Entonces, introduciendo el número de Biot, PI sub 1, que es este término que está acá, que vean que aparece tanto multiplicando a este término como a este otro, al final de cuentas, la expresión de la temperatura para los nodos del borde superior van a ser estos términos. Y como dice acá, vean que esto es válido para la segunda columna hasta la penúltima. ¿Por qué? Porque en la primera columna, en la última fila, lo que voy a tener es una esquina, y en la última fila, en la última columna, voy a tener otra esquina. Y la temperatura de los nodos de esas esquinas se obtienen a partir de un análisis de conservación de energía aparte. Entonces, vean que esta es la forma de determinar la temperatura para cualquier nodo de la última fila de cualquier columna, excepto la primera y la última. Ahora vamos con el caso del borde derecho. Entonces, en este caso el procedimiento es más o menos el mismo. Aquí define un delta X medio. El delta Y va a ser esta altura del volumen de control. Aquí hago un acercamiento de cuáles van a ser los nodos. Y vean que como estamos hablando del borde derecho, es decir, estamos hablando de la última columna, voy a asignarle la letra M mayúscula. Habíamos dicho que las letras M mayúscula y N mayúscula hacían referencia a la última fila y a la última columna respectivamente. Entonces, este sería el nodo M minúscula, N mayúscula. El nodo de arriba sería el nodo M minúscula más 1, N mayúscula. Y el nodo inferior va a ser M minúscula menos 1, N mayúscula. Este nodo de acá va a ser el nodo localizado en la fila M minúscula y en la columna N menos 1, N mayúscula menos 1. ¿Ok? Y a continuación lo que digo es que los flujos de calor van a tener este sentido. Uno siempre asume, como mencioné anteriormente, que los flujos de calor siempre van a ingresar al volumen de control. Eso no significa que eso es lo que esté pasando realmente. Simplemente si un flujo de calor da negativo, simplemente lo que significa es que el sentido es el opuesto al que se asumió. Entonces, planteando el principio de conservación de energía, el procedimiento es el mismo. Este primer término, que es Q1 punto, es el asociado a conducción.
Entonces lo que tenemos es el coeficiente de conducción por el área de sección transversal, que en este caso va a ser delta X medios, por un espesor que no aparece acá porque va a aparecer en todos los términos y eventualmente se va a cancelar, multiplicado por la diferencia de temperaturas entre estos dos nodos, dividido entre la distancia entre este nodo y este otro, que resulta ser delta Y. Luego viene el flujo de calor Q2 punto, que en este caso también es por conducción. En este caso va a ser el coeficiente de conducción por el área de sección transversal, que va a ser un delta Y por una profundidad, por un espesor que no aparece porque aparece en todos los términos y eventualmente se va a cancelar, multiplicado por la diferencia de temperaturas entre estos dos nodos, dividido entre la distancia entre estos dos nodos, que resulta ser delta X. Luego vienen los 3 puntos, que en este caso nuevamente es la coeficiente de conducción por el área de sección transversal, que va a ser delta X medios, por el espesor, que no aparece porque eventualmente va a aparecer en todos los términos y se va a cancelar, dividido entre la distancia entre estos dos nodos, que en este caso es delta Y. Y el Q4 punto va a ser un flujo de calor por convección. En este caso va a ser igual a H2, que es el coeficiente de convección para el fluido que está al lado derecho del área de sección transversal, multiplicado por el área, que va a ser delta Y por un espesor, multiplicado por una diferencia de temperaturas, tal vez aquí me faltó el paréntesis, para que quedara más claro, la diferencia de temperaturas entre la temperatura del fluido que está acá con la temperatura de este nodo. Y aquí hacemos el mismo procedimiento. Decimos que delta X es igual a delta Y, multiplicamos la ecuación por 2 entre K, y así obtenemos esta ecuación. Lo que hacemos es despejar la temperatura del nodo M minúscula, fila, N mayúscula columna, y se obtiene así esta expresión que tienen acá. Definimos otro número de vatios, que va a ser BI sub 2, que va a ser igual a H2 entre delta Y entre K, y así obtenemos esta ecuación que me permite a mí obtener o determinar la temperatura de los nodos del borde derecho. ¿Okay? Entonces, eso es lo que significa de la temperatura para la fila M minúscula en la columna N mayúscula, que corresponde a la última columna. ¿Ok? Repetimos el procedimiento, pero ahora para los nodos del borde inferior. Entonces tenemos acá el borde inferior, este sería nuestro volumen de control. Vean que el procedimiento es bastante mecánico. Decimos que este sería un acercamiento. Vean que este nodo sería el nodo localizado en la fila 1, columna N minúscula. Así entonces, el nodo que está a la derecha sería el nodo que está localizado en la fila 1, columna N más 1. El nodo que está localizado a la izquierda sería el nodo asociado a la fila 1, columna N menos 1. Y el nodo que está por encima de este nodo sería el nodo localizado en la fila 2, en la columna N minúscula. Los flujos de calor nuevamente son estos que aparecen acá. Vean que ahora Q1 punto va a ser un flujo de calor por convección, mientras que Q2 punto, Q3 punto y Q4 punto van a ser flujos de calor por conducción. Hacemos un análisis de conservación de energía. En este caso, observen que el primer flujo de calor, Q1 punto, es por convección, y este va a ser igual al coeficiente de convección multiplicado por el área de sección, que en este caso va a ser delta X por un espesor, que nuevamente el espesor va a estar localizado en todos los términos y eventualmente se va a cancelar, y por eso ni siquiera aparece en cada uno de los términos, multiplicado por la diferencia de temperaturas. Aquí el T infinito 3 hace referencia a la temperatura del fluido localizado justo por debajo del área de sección transversal. ¿Ok? Que esa sería la temperatura del fluido localizado abajo del volumen de control. Y T1,N es la temperatura de este nodo. Ahora, Q2 punto, Q3 punto y Q4 punto van a ser flujos de calor por conducción. Entonces, el Q2 punto va a ser el coeficiente de conducción por el área de sección transversal, que va a ser delta Y medios, multiplicado por el espesor, multiplicado por la diferencia de temperaturas entre la distancia entre nodos, que en este caso es delta X. Para el Q3 punto, nuevamente es por conducción,
En este caso sería el coeficiente de conducción por el área de sección transversal, que va a ser delta X por el espesor, multiplicado por la diferencia de temperaturas entre la distancia entre estos dos nodos de acá, que va a ser delta Y. Y Q4 punto también es por conducción. Entonces tenemos el coeficiente de conducción por delta Y medios, y eso sería el área de sección transversal, que aquí eventualmente iría multiplicado por un espesor, pero no aparece porque aparece en todos los términos y eventualmente se cancela, multiplicado por la diferencia de temperaturas entre estos dos nodos, dividido entre la distancia entre estos dos nodos, y esto va a ser igual a 0 porque es un análisis en régimen estacionario. Hacemos el mismo procedimiento que en los casos anteriores. Despejamos la temperatura para los nodos del borde inferior, que matemáticamente se expresa como T sub 1, que hace referencia a la fila 1, n minúscula, que hace referencia a una columna arbitraria, y de esta forma obtenemos esta expresión de acá. Definimos otro número de bytes, que va a ser BI3, de esta forma, y se obtiene así la temperatura para la fila 1 y columna n minúscula. Entonces, si yo quiero conocer la temperatura de la columna 4 de la fila 1, simplemente sustituyo n por 4 y así obtengo la temperatura de este nodo correspondiente. Ahora analizamos el borde izquierdo. El procedimiento es exactamente el mismo, entonces voy a ir un poco más rápido. Entonces vean que si yo quiero obtener temperatura del borde izquierdo, estoy haciendo referencia a la columna 1. Y la fila va a ser m minúscula, que hace referencia a una fila arbitraria. ¿Okay? Entonces, el nodo que está por debajo va a ser m-1, 1. El nodo que está por encima va a ser m más 1, 1. Y el nodo que está a la derecha va a ser el nodo de la fila m y columna 2. Aquí tenemos los flujos de calor. Hacemos el balance energético. Vean que el Q2 punto en este caso va a ser un flujo de calor por convección. Y el resto del procedimiento es el mismo. Hacemos este procedimiento. Despejamos T m,1. Definimos este número de Bayes. Y así la temperatura para los nodos del borde izquierdo va a ser este dato. Entonces ya tenemos expresiones para determinar la temperatura de los nodos de los bordes superior e inferior, derecho e izquierdo. Y ahora tenemos que encontrar expresiones para determinar la temperatura en cada una de las esquinas. Entonces, en el caso de la esquina superior derecha, el volumen de control es este que pueden observar. Aquí, la diferencia es que el volumen de control, tanto su distancia en X como en Y, va a ser delta X medios y delta Y medios. Y acá lo que tenemos son los flujos de calor que ingresan al volumen de control. Q1 punto y Q2 punto van a ser flujos de calor por conducción, mientras que Q3 punto y Q4 punto van a ser flujos de calor por convección. Entonces vean que como estamos hablando del nodo superior derecha, este nodo, que es el de la esquina, va a ser el nodo M mayúscula, N mayúscula, haciendo referencia que es a la última fila, última columna. El nodo que está a la izquierda va a ser el nodo que está en la última fila, es decir, M mayúscula, y en la penúltima columna, es decir, N mayúscula menos 1. Y el nodo que está aquí abajo hace referencia a la penúltima fila, es decir, M mayúscula menos 1, y a la última columna, o sea, N mayúscula. Entonces, acá podemos observar que al plantear la primera ley de la termodinámica, lo que observamos es, hay que tener en cuenta que la suma del flujo de calor tiene que ser a 0, tiene que ser igual a 0, porque estamos hablando de un análisis en régimen estacionario. Y entonces vemos que Q1 punto y Q2 punto son flujos de calor por conducción. Entonces, tenemos por acá el Q1 punto, el de conducción. Aquí el área de sección transversal va a ser delta X medio multiplicado por el espesor.
pero al igual que los casos anteriores, el espesor, la variable espesor, va a estar contenida en todos los términos, entonces simplemente luego eventualmente se cancela y es como que si no, sería equivalente a no poner. Aquí escribimos la diferencia de los flujos de calor, lo dividimos entre la distancia entre estos dos nodos, ¿sí? Y esto lo dividimos entre delta Y, que es la distancia entre estos dos nodos, ¿sí? Luego, Q2 punto, también es por conducción, entonces tenemos que por la ley de Fourier, esto va a ser igual al coeficiente de conducción por el área de sección transversal, que en este caso va a ser delta Y medios, multiplicado por el espesor, multiplicado por la distancia entre estos dos nodos, dividido entre la, había dicho, multiplicado por la diferencia de temperatura de estos dos nodos, dividido entre la distancia entre estos dos nodos, que es delta X. Luego, Q3 punto y Q4 punto son flujos de calor por convección. Entonces, lo que tenemos que poner aquí es, en el caso de Q3 punto, lo que tendría es H1, que es el coeficiente de convección del fluido que está aquí arriba, por el área de sección transversal, que en este caso es delta X medios por el espesor, multiplicado por la diferencia de temperatura de este nodo con la temperatura del fluido, y Q4 punto va a ser H4, o perdón, H2, por el área de sección transversal, que va a ser delta Y medios, multiplicado por el espesor, multiplicado por la diferencia de temperaturas entre el fluido que está acá con temperatura del nodo. Y la suma de estos cuatro flujos de calor va a ser igual a 0. ¿Okay? Repetimos el procedimiento, decimos que delta X es igual a delta Y, multiplicamos la ecuación por 2 entre K, se simplifica esta ecuación y despejamos la expresión para la temperatura del nodo del borde superior derecho. Es esta de acá. Introducimos expresiones de número byte que definimos anteriormente y tenemos que la temperatura del nodo de la última fila y la última columna, es decir, de la esquina del borde, de la esquina, perdón, superior derecha, va a ser igual a esta expresión de acá. Y hacemos lo mismo para los otros tres nodos. Vean que aquí para el nodo inferior derecho estamos hablando de el nodo de la primera fila, es decir, n va a ser 1, y de la última columna, es decir, n mayúscula. En consecuencia, el nodo que está a la izquierda va a ser 1, n mayúscula menos 1, y el nodo que está arriba va a ser el nodo 2, n. Por aquí tenemos los flujos de calor. Q2 punto y Q3 punto van a ser flujos de calor por conducción, mientras que Q1 punto y Q4 punto van a ser flujos de calor por convección. ¿Okay? Entonces vean que el primer término es por convección, el 2 y el 3 es por conducción, y nuevamente el 4 es un flujo de calor por convección. Y esto va a ser igual a 0. Y la suma de estos cuatro términos va a ser igual a 0. Hacemos delta X igual a delta Y, multiplicamos la ecuación por 2 entre K, y así obtenemos este término de acá. Despejamos la temperatura del borde inferior derecho, que es la temperatura del nodo 1, n mayúscula. Definimos o usamos las expresiones del número byte que definimos anteriormente, y así obtenemos esta ecuación de acá. Y el procedimiento se repite para los otros dos nodos. Vean que este es el nodo inferior izquierdo, que sería el nodo 1,1. El nodo que está a la derecha sería el nodo de la fila 1 y columna 2. Y el nodo que está por encima de este sería el nodo de la fila 2, columna 1. Planteamos primera ley de termodinámica. Obtenemos esta expresión, que la suma de estos términos va a ser igual a 0 porque estamos en un análisis de régimen estacionario. Q1 punto, Q2 punto van a ser flujos de calor por convección, mientras que Q3 punto y Q4 punto van a ser flujos de calor por conducción. Hacemos el mismo procedimiento y obtenemos el valor del nodo 1,1. Usamos las expresiones del número Bayes, que son estas de acá. Y por último, el nodo localizado en el extremo superior izquierdo
Estamos hablando del nodo de la última fila, es decir, M mayúscula, y de la primera columna. Es decir, tendríamos el nodo M mayúscula, coma 1. El nodo que está a la derecha sería el nodo de la última fila, columna 2, por eso escribimos M mayúscula, coma 2. Y el nodo que está justo por debajo va a ser el nodo M-1, es decir, la penúltima fila, y columna 1. Entonces tenemos M mayúscula menos 1, coma 1. Q2 punto y Q3 punto van a ser flujos de calor por convección, y Q1 punto y Q4 punto van a ser flujos de calor por conducción. Aplicamos primera ley de la termodinámica, tenemos esa expresión, hacemos el mismo procedimiento que hemos venido haciendo, despejamos la temperatura del nodo M mayúscula, coma 1, y ese sería el término resultante. Simplificando un poco, nos queda esta expresión. Entonces ya tenemos las temperaturas de todos los bordes y de todas las esquinas. Recuerden que la temperatura de los nodos internos se puede usar el esquema que se obtuvo en el caso anterior. Acá entonces, en el script, lo que se queda es el código, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si queremos plantear esto en un análisis ya implementado, vamos a considerar que tenemos un área de sección transversal como el que se muestra en la figura. Acá tenemos que el fluido justo por encima de este dominio va a tener una temperatura T infinito 1 y el coeficiente de convección va a ser H1. El fluido que está a la derecha de la área de sección transversal va a tener una temperatura T infinito 2 con un coeficiente de convección H2. El fluido que está por debajo va a tener una temperatura T infinito 3 con un coeficiente de convección H3. Y el fluido que está a la izquierda va a tener una temperatura T infinito 4 con un coeficiente de convección H4. Entonces, aquí observamos los parámetros que se van a utilizar. Básicamente es un área de sección transversal cuadrado porque L1 y L2 tienen la misma distancia, la misma magnitud. Aquí podemos observar la temperatura del fluido en los 4 lados que rodean el área de sección. Este es la conductividad térmica del acero. Y estos coeficientes de convección van a ser los que se van a tomar en cuenta para determinar el flujo de calor del fluido hacia el sólido. Entonces, en este script que está en una carpeta, son los que están, digamos, del archivo RAR del laboratorio, creo que es el problema 4. En esa carpeta del laboratorio 9, problema 4, van a encontrar este script que se llama estacionario 2D convección, y aquí se muestra el código usado para obtener la distribución de temperatura en régimen estacionario en 2D para el caso que discutimos. Entonces, lo primero que van a ver en este script van a ser los parámetros del problema. Esos parámetros son los que venían en el cuadro anterior. ¿Okay? Posteriormente, va a haber unas líneas en los que voy a definir el número de nodos en X y el número de nodos en Y. Aquí es importante, como se observa en ese comentario, que delta Y mayúscula sea igual a delta X. ¿Por qué? Porque el análisis que hemos hecho hasta el momento se asume que delta X es igual a delta Y, para así obtener estas expresiones que hemos obtenido en los últimos minutos. ¿Okay? Entonces, es importante que en el código el delta X y el delta Y tengan el mismo valor. ¿Okay? Por eso es que por conveniencia escogí que L1 y L2 sean iguales a 1. Entonces, para este caso estoy usando 31 nodos en X y 31 nodos en Y. Entonces, el delta X va a ser L1 dividido entre el número de nodos de X menos 1. Esto recuerden que es porque si yo tengo 31 nodos, voy a tener 30 espaciamientos. Entonces, L1 entre el número de espaciamientos me va a dar a mí el delta X. Y acá, donde dice T igual ceros, N nodos Y, N nodos X, es porque esos valores yo los voy a guardar en una matriz. En el caso de una dimensión, los valores de temperatura se guardaban en un arreglo. Pero como estoy en un análisis de 2D
los valores de la temperatura los voy a guardar en una matriz. ¿Okay? Entonces, inicialmente, esto va a ser una matriz llena de ceros con n nodos y número de filas y n nodos x número de columnas. Acá, como expliqué también anteriormente, este epsilon hace referencia al error que va a existir entre una iteración y la siguiente. Este n igual a 1 es simplemente un contador de iteraciones. Y esta diferencia es un valor arbitrariamente grande que se usa para asegurarse ingresar por primera vez al ciclo while que va a venir más adelante. Aquí, vean que yo estoy definiendo los parámetros adimensionales. Número byte 1, 2, 3, 4. Posteriormente, lo que van a encontrar en el código va a ser el ingreso al bucle while. Vean que por eso es que se usaba un valor de div suficientemente grande, mucho más grande que epsilon, para poder ingresar a ese bucle while. Y lo primero que van a encontrar es que yo guardo aquí la matriz de temperaturas como la matriz de temperatura actual. Esto se debe a que la matriz T se va a ir actualizando y yo la tengo que ir comparando con los valores de T de la iteración anterior para así calcular la diferencia, y con esa diferencia yo determino si las iteraciones continúan o si el procedimiento se detiene. Entonces, posteriormente lo que hago es establecer las condiciones de frontera. Entonces, la primera expresión va a ser el asociado al borde superior, es decir, para este caso que habíamos analizado antes. Para este caso que habíamos analizado antes, vean que la ecuación que yo obtuve era T, M mayúscula, M minúscula, y todo esto de acá. Entonces, noten que yo tengo que ir actualizando los valores de temperatura a lo largo de las columnas del borde superior, excepto excepto de la esquina superior izquierda y excepto de la esquina superior derecha. La temperatura de esas esquinas se calculan o se obtienen de forma diferente. Entonces, el primer término es 2 veces T, M mayúscula menos 1, N. Vean que el M mayúscula hace referencia a la última fila y por lo tanto en el código yo pongo 2 por matriz T. La fila va a ser end menos 1. Recuerden que si yo ponía end hacía referencia al último valor, y como aquí es T mayúscula, M mayúscula menos 1, entonces eso se interpreta como la penúltima, es decir, end menos 1, coma n. Aquí n es el valor que va a ir variando y n está asociado a las columnas, lo que matemáticamente serían los nodos en X. Entonces vean que este for va desde el nodo en X 2 hasta n nodos X menos 1, es decir, va del nodo 2 hasta el penúltimo. Y eso va a ser los valores en I. Entonces aquí voy a tener dos veces T, el penúltimo, en menos 1, columna I. Ese sería este primer término de acá. Luego viene T, M mayúscula, N menos 1. Aquí hago referencia a la última fila. Por eso en esta primera entrada pongo end. Recuerden que end hace referencia al último. N-1 hace referencia a la columna N-1. Entonces, si estoy en la columna I, esta va a ser la columna I-1, más temperatura del nodo M mayúscula, N más 1, que sería la temperatura de la última fila, por eso pongo el end, y de la columna N más 1. Entonces, si estoy en la columna I, aquí yo tengo que poner columna I más 1. Luego aparece aquí dos veces el número Bayer sub 1, que aquí viene 2BI1 por la temperatura infinito 1, que es esta de acá. Y esto lo divido entre 4 más 2 veces BI1. Y esto es válido para la columna que van desde la columna 2 hasta la penúltima. ¿Okay?
Luego viene para los nodos del borde lateral derecho, que aquí la ecuación es la que se muestra a continuación. Entonces dijimos que era T mayúscula m-1, n mayúscula. Vean que lo que va a ir variando, lo que se va a ir recorriendo, ya no son columnas, sino van a ser filas. ¿Ok? Que matemáticamente eso corresponde a los nodos en Y. Entonces, este for recorre desde la última columna, por eso es n mayúscula, y desde el punto de vista de las filas va desde la fila 2 hasta la penúltima fila. Entonces, aquí voy a escribir T mayúscula y end. Recuerden que el end hace referencia al último, que en este caso, como es el segundo parámetro, hace referencia a las columnas. Aquí voy a tener T mayúscula m-1, n mayúscula. En el código sería T mayúscula i-1, end, más dos veces la fila i, columna n mayúscula menos 1, es decir, n menos 1, más la temperatura m más 1, n mayúscula. Entonces aquí vendría T mayúscula I más 1, n, más dos veces el número de Bayes 2 por la temperatura infinita 2, entre 4 veces por 2 veces el número de Bayes 2. Ahora viene para los nodos del borde inferior. En este caso, vean que lo que va a ir variando son los nodos en las columnas. Estoy en la fila 1. Me voy a ir moviendo a lo largo de las columnas. Entonces, aquí la columna va a ser una variable, va a ser n minúscula. Y la fila, como es la primera, pues simplemente va a ser 1. Entonces, lo que voy a hacer es irme moviendo a lo largo de los nodos en X. Pero va a ir desde la columna 2 hasta el penúltimo. ¿Por qué? Porque los nodos de las esquinas, que serían, en este caso, columna 1 y columna n mayúscula, esas temperaturas se determinan de manera aparte. Entonces, yo genero un for que va recorriendo los nodos desde la columna 2 hasta la penúltima columna, que matemáticamente eso se refiere a los nodos en X que van desde 2 hasta el penúltimo. ¿Ok? Y esta expresión lo que me dice es que esa temperatura 1, n va a ser igual a la temperatura de la fila 1 y columna n-1, que en este caso vean que sería T mayúscula, fila 1, columna I-1, más dos veces la temperatura de la fila 2, columna N. Vean que aquí la columna es la que va a ir variando, el I va a ir variando. Entonces voy a tener 2 por la temperatura de la fila 2, columna I, más la temperatura de la fila 1, columna N más 1. Entonces aquí pongo temperatura fila 1, columna n más 1, más dos veces número de Bayes 3 por la temperatura infinito 3, y todo esto dividido entre 4 veces 4 más dos veces el número de Bayes 3. Luego, por último, sería el borde izquierdo. Vean que en este caso, en los nodos del borde izquierdo, la columna va a ser 1. Y la fila se va a ir moviendo desde 2 hasta la penúltima fila. Matemáticamente eso sería definido como que el contador vaya desde 2 hasta el número de nodos y menos 1. Entonces, según esta expresión, la temperatura para la fila m, columna 1, va a ser igual a la temperatura de la fila m-1, columna 1, más la temperatura de la fila m más 1, columna 1, más dos veces la temperatura de la fila n, columna 2, más dos veces el número de Bayes 4, temperatura 4, infinito 4, todo dividido entre 4 más dos veces el número de Bayes 4. En el código eso sería como temperatura de la fila i-1, columna 1, más la temperatura de la fila i más 1, columna 1, más dos veces la temperatura de la fila i, columna 2, más dos veces el número de Bayes 4 por temperatura infinito 4, todo entre 4 más 2
número dos veces el número de Biot 4. Y ahora vamos con las expresiones de la temperatura de las esquinas. En este caso, como es un único nodo, no hay que poner un for, simplemente colocamos la expresión de la temperatura. En este caso, como la esquina superior derecha, estamos hablando de la última fila, última columna. Por eso aquí se escribe como t, end, end, que hace referencia a última fila, última columna. Y siguiendo esta expresión de acá, esta temperatura en la última fila, última columna, va a ser igual la temperatura de la penúltima fila, última columna, más la temperatura de la última fila, penúltima columna, más el número de Biot 1 por la temperatura infinito 1, más el número de Biot 2 multiplicado por T infinito 2, todo esto dividido entre dos veces el número de Biot 1 y el número de Biot 2. En el código, esto se vería como la temperatura en la fila penúltima, que es n-1, en la última columna, que sería end, más la temperatura de la última fila y penúltima columna, más el número de Biot 1 por temperatura infinito 1, más el número de Biot 2 por temperatura infinito 2, todo esto entre 2 más número de Biot 2 más número de Biot 1 más número de Biot 2. En el caso de la columna inferior derecha, estamos hablando del nodo de la fila 1, columna n mayúscula, es decir, la última columna. Y aquí lo que tenemos es que la temperatura de la última columna de la primera fila va a ser igual a la temperatura de la primera fila, penúltima columna, más la temperatura de la fila 2, última columna, más el número de Biot 3 por T infinito 3, más el número de Biot 2, temperatura infinito 2. Todo esto dividido entre 2 más número de Biot 3 más número de Biot 2. En el código, vean que como hago referencia a la primera fila, última columna, aquí tengo que escribir T, la primera entrada hace referencia a las filas, que en este caso es 1, la segunda argumento hace referencia a la última columna, y así es como se expresa entonces esta ecuación que tengo acá. Y para el caso de la última esquina, yo creo que ya a esas alturas ustedes pueden ver cómo sería, digamos, el planteamiento. Tal vez aquí mencionar que como hace referencia a la esquina inferior izquierda, lo que significa es que hace referencia a la temperatura del nodo 1,1. ¿Ok? Entonces por eso aquí en código escribe T mayúscula 1,1 y se escribe de acuerdo a la ecuación que se dibujó anteriormente. Y ya para la última, para el último término, como hace referencia al nodo de la esquina superior izquierda, todo lo que vamos a tener es el nodo de la M mayúscula fila, es decir, de la última fila, y columna 1. Y por eso acá en esa expresión hace referencia a última fila, es decir, end, y primera columna, y por eso aquí aparece el 1. Entonces ya con eso queda totalmente definido todas las fronteras del sistema. Y acá entonces lo que hago es definir la temperatura de los nodos internos. Entonces, lo que hago es ir definiendo, por ejemplo, aquí lo que hago es moverme a lo largo de los nodos en Y. Una vez, bueno, algo importante es que esos nodos internos van desde, en este caso, fila 2 hasta la penúltima fila, y estos irían desde la columna 2 hasta la penúltima columna. Entonces, yo me voy moviendo en Y hago un recorrido a lo largo de los nodos siguientes. Y de esa forma termino de calcular los nodos internos para este caso. Y ya luego por último lo que hago es, una vez calculado todo esto, comparo las temperaturas de la iteración actual con respecto a la iteración anterior. Y de acuerdo a esa diferencia, vean que estoy dentro de un bucle while. Si esa diferencia es mayor que una tolerancia, el procedimiento de Gauss-Seidel se va repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que las temperaturas de la iteración actual
sea prácticamente las mismas de la temperatura de la iteración anterior. Cuando eso ocurra, se dice que el método ha convergido y ya tendríamos entonces la temperatura del sistema en estado estacionario. Entonces, cuando ustedes corren este archivo, lo que les va a salir es un resultado como este. Esto lo que me está dando a mí es la distribución de temperatura del área de sección transversal sujeto a las condiciones de frontera por convección que discutimos anteriormente. Entonces, eso es un resultado muy bonito. Esto es en régimen estacionario. Y vean que me permite a mí obtener toda la distribución de temperatura. Ahora lo que vamos a ver es cómo implementar esto para análisis en régimen transitorio, es decir, considerando la evolución en el tiempo.